Bienvenidos a Dermatalk, el espacio donde la dermatología se encuentra con la ciencia y la innovación. En cada episodio te compartiremos consejos, mitos y verdades sobre dermatología, tratamientos innovadores y cómo cuidar la salud de tu piel. Soy la doctora Jennifer Granizo. Y yo soy la doctora Augusta Alvarado. Y esto es Dermatalk. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Dermatalk. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy conocido que es el acné. Alrededor del 85% de adolescentes tiene acné, pero yo creo que todos hemos tenido, aunque sea una espinilla a lo largo de nuestra vida. Hola Agus, ¿cómo estás? Hola Jen. Empezamos un día más. A pesar de que decimos que es normal en la adolescencia tener acné, debemos reconocer que no es normal, es muy común. Es así que ahora les vamos a presentar a Pedro. Pedro es un niñito, ya está comenzando a ser adolescente, él tiene 12 años y viene a la consulta porque ya le ve la mamá que tiene unos barritos negros en la nariz. La mayor preocupación de la madre, sí, es que se agrave la situación. Pedro en realidad no tiene ninguna preocupación. Y bueno, sí, eso suele pasar, ¿no? La mamá es la que ya se preocupa de que ya empieza a aparecer un poco de acné, sobre todo porque hay antecedentes familiares de acné muy fuertes en esta familia. Entonces empezamos con el diagnóstico. ¿Cómo vemos que ya una persona puede tener acné? En este caso, Pedro, ¿ya tiene acné o son solo barritos? ¿O qué es lo que vamos a hacer con Pedro? Usualmente cuando Pedro viene, él me dice, lo que pasa es que yo no quiero que tenga acné. Eso es lo que me dice la mamá. Y yo lo que usualmente les explico es que ya los barritos son un tipo de acné. Son un tipo de acné leve, pero ya son un tipo de acné. De hecho, nosotros podemos ver acné desde los recién nacidos, vemos acné en los niños e incluso podemos ver acné en los adultos mayores. La edad, porque una preocupación de la madre es, pero no está muy chiquito para tener acné. La edad no va a ser algo que nos impida hacer el diagnóstico. Nosotros ya lo vamos a hacer como diagnóstico de acné leve y vamos ya a indicarle y le vamos a enseñar cuáles son las rutinas que él tiene que hacer, muy sencillas obviamente, pero para que ya comience a cuidar su piel. Dentro de estas rutinas nosotros vamos a recomendar siempre la limpieza de la cara, medicación tópica, tal vez un protector solar apto para la piel y lo más importante para mí en este caso no es tranquilizarle a Pedro, es tranquilizarle a su madre. Así es, y también tenemos que considerar que Pedro debe utilizar o realizar ciertas cosas adicionales al tratamiento para evitar que el acné se desencadene, porque claro, puede ser súper disciplinado en la aplicación de su jabón, de su crema y demás, pero si no se alimenta bien, si se aplica cualquier tipo de producto en su cara o si también tiene periodos de muchísimo estrés, de muchísima ansiedad, estos son factores que van a también detonar que Pedro tenga brotes de acné a lo largo de su tratamiento o incluso cuando ya haya finalizado. Pero ¿va a finalizar en algún momento el tratamiento del acné o tiene que seguir con algo? Porque claro, también puede ser que ya se acabó el tratamiento, 2-3 meses, estuvo muy bien y luego el acné volvió. Aquí, ¿qué pudo pasar? Lo que tenemos que recordar nosotros en el acné es que este es un tipo de piel. Esta es una piel que tiene tendencia a generar lesiones acnéicas. Por lo tanto, si este es mi tipo de piel, yo tengo que observar cuáles son los factores externos que van a empeorar la situación. En el caso de Pedro, como es chiquito, su factor principal muy probablemente sí sea la higiene, porque ya está teniendo un factor hormonal que va a ser justamente la pubertad, en el que vamos a tener por las hormonas masculinas mayor secreción de sebo. Entonces por ahí podríamos ir corrigiendo la cosa. Pedro, como está aún pequeño, lo que tiene que comenzar a hacer es a reconocer cuáles son los factores que empeoran la situación. Hablamos de lo hormonal. Siempre tenemos que recordar que hay cosas que nosotros vamos a poder controlar, mientras que hay cosas que nosotros no vamos a poder controlar. El tipo de piel, esta piel que estamos conversando, que tiene la tendencia a ser acnéica, no la voy a poder quitar. Que esté pasando por la pubertad, no lo voy a poder quitar. ¿Qué sí voy a poder mejorar? La rutina de cuidado, la alimentación, tratar de evitar los azúcares, tratar de evitar las harinas, tratar de evitar la mezcla de grasas con azúcares, que ya vamos a hablar luego de cómo se comporta esto, tratar de evitar también el estrés, o mejor dicho, hacer actividades que bajen los niveles hormonales del cortisol, que es la hormona del estrés. Ese tipo de cosas ya podríamos comenzar a indicarle a Pedro que tiene que hacer para poder mejorar su condición cutánea. Entonces vemos que Pedro tiene un acné leve que lo vamos a controlar con
tópicos con jabones, con cremas, y que normalmente debería estabilizarse y pasar en su tratamiento de mantenimiento de forma permanente. Pero ¿qué pasa en cambio con María? María ya no tiene solo barritos, tiene también espinillas rojas, espinillas de pus, que ya van dejando manchas, que ya nos están presentando otras características del acné como tal. Entonces, ¿qué es lo que le vamos a decir a María? ¿Vamos a repetir el tratamiento de Pedro o vamos a hacer algo diferente con ella? María es una chica de 20 años. María consume mucho las redes, como todos, y una de las cosas más importantes que le vamos a preguntar es qué es lo que está ella ya actualmente utilizando en su piel. La mayoría de personas que vienen después, entre ya adolescencia tardía, la mayoría de personas que ya son más grandes, están en los últimos años del colegio, ya no son como Pedro, que no les importa. A María sí le va a importar y ella va a comenzar ya a consumir productos en su piel. Entonces descubrimos que María se está aplicando un aceite para evitar el envejecimiento. Este aceite se lo está aplicando en la mañana y en la noche. Además, se está aplicando una medicación que le dijeron en la farmacia que era para desinflamar, porque como ya tiene las lesiones estas que están inflamatorias, rojitas, la de la farmacia le indicó que esta cremita le podía ayudar y es un corticoide. Sí, el TikTok también ahora, aparte de la doctora de la farmacia, son nuestros peores enemigos cuando ya tenemos este tipo de acné, porque empezamos a ver skincare y rutinas de un montón de pasos, que es lo que ya María está haciendo aparte del aceite, y cosas que a veces no son tan necesarias en la aplicación del día a día y en el cuidado de la piel, que más bien empiezan a empeorar un acné que pudo haber sido leve o a detonar ya estos acnés que ya se vuelven moderados y que ya empiezan a tener muchas más lesiones. Entonces aquí el primer paso es investigar qué es lo que está haciendo María en el día a día, retirar todos estos factores detonantes del acné, y ya nos toca arrancar con el tratamiento no solo tópico sino también oral. Ya aquí ya vamos a tener que utilizar generalmente antibióticos, generalmente ya son tratamientos que se manejan a veces 2-3 meses, que a veces asustan un poco porque tal vez pensamos que es mucha medicación, pero normalmente son los esquemas que nos dicen las guías que tenemos que utilizar para tratar de desinflamar, controlar el acné y pasar a una fase de mantenimiento. Es así, tenemos que recordar que no vamos a poder cambiarle el tipo de piel a María como habíamos conversado. Eso no se puede modificar, pero sí podemos modificar los factores que hablábamos que van a empeorar la situación. En este caso, el factor que está empeorando es su comportamiento. Ella está utilizando productos cosméticos que van a generar más lesiones de acné. Lo primero. Y lo segundo es que está utilizando medicación que va a empeorar su piel que tiene tendencia acnéica. Entonces es muy importante nosotros reconocer este tipo de pacientes. Como en nuestros casos los dos pertenecen a la misma familia, que es lo más común, y siempre tratar de recordar eso. Es muy distinto ir a la farmacia y pedir un consejo que acudir al médico. Nosotros en realidad vamos a hacer lo mejor por nuestros pacientes, vamos a tratar de no lastimarles de ninguna forma, y la medicación que utilizamos es medicación aprobada, es medicación probada en su eficacia, es medicación probada en su seguridad. Esto no quiere decir que no vamos a tener efectos adversos, podrían presentarse, pero es nuestra obligación comunicarlo al paciente y tratar de reducir la mayor cantidad de efectos adversos para que los tratamientos sean exitosos, ¿sí? Recordar siempre que el médico va a ser el que va a poder ir modulando qué medicación se utiliza, tanto por la vía oral, en este caso de María, cuanto por la vía tópica. Y en casos también como el de María, vemos que ella también, aparte de los corticoides y las cosas que se estuvo aplicando en su cara, también ya tiene toma de anticonceptivos. Entonces estos anticonceptivos, si bien en algunos casos muy puntuales, sobre todo cuando ya hay enfermedad, se usan como parte del tratamiento del acné, no todos tienen este efecto. También hay anticonceptivos que son los que van a empezar a generar también lesiones de acné, y volvemos aquí a la parte de preguntar qué es lo que está haciendo nuestro paciente para ver cuáles son los factores que están detonando el acné. Y en este caso puntual de María, pues sí, el anticonceptivo también es un factor que desencadena los brotes. Una vez controlados los brotes, también podemos hacer uso de otro tipo de tratamientos ya como para mejorar incluso un poco las secuelas, pero para ya llegar al tratamiento de las secuelas, el acné
activo, el acné inflamatorio, ya tiene que estar controlado, porque si no podemos hacer láser, peelings y un montón de cosas, pero si mañana me sale un nuevo brote, pierdo todo el tratamiento. Entonces siempre guiarnos que el tratamiento va mucho de la parte clínica, de la parte del comportamiento, y la tecnología que podamos utilizar es una ayuda a. Sí, no casi nunca, al menos en dermatología, el láser o estos tratamientos son el pilar central, sino más bien es un complemento del tratamiento. Y es importante que lo mencionas, porque justamente cuando estábamos conversando con María, ella nos había comentado que ya había acudido previamente a una cita con una cosmetóloga quien le estaba haciendo láser y le estaba haciendo aplicación de un poco de productos. Nosotros no vamos a tratar la piel para las secuelas, que es lo que usaríamos el láser. No vamos a tratar la piel si esta piel no ha curado, no ha mejorado y no está el acné controlado. Porque si no, básicamente, yo sé decir, es arar en el mar, ¿no? No se puede. Vamos a desperdiciar mucho tiempo, vamos a desperdiciar recursos y más que nada vamos a crear esa sensación de angustia por parte del paciente de que mi lesión no se cura y nadie me puede ayudar. Sí, el acné generalmente se cura, es raro, o más bien se estabiliza. Tal vez la palabra curar no es la más adecuada, porque el acné es una enfermedad crónica que nos va a acompañar a lo largo de nuestra vida, incluso cuando ya somos mujeres o cuando son pacientes adultos. Y aquí también podemos ya mencionar a la mamá de María, Juana, que tiene también acné. Hablamos de Pedro, su hermana María y su mamá Juana, que tienen acné en sí en la familia, pero Juana ya no tiene 20 años, ya tiene 45 y no ha podido salir de este problema, y es frustrante para ella, frustrante para el médico también, que vemos que el acné definitivamente no mejora, y ella sí ha sido muy disciplinada, ha cumplido sus tratamientos, sus dietas, sus factores ambientales, pero esto no se va. Y es bastante preocupante, y es por eso que nos trajo a Pedrito, porque es muy preocupante para ella ver que él también está comenzando, que no le pudo controlar con María y no se puede controlar allá. Entonces, el primer mensaje que tenemos que nosotros recibir es lo que ya habíamos mencionado. El acné es una enfermedad, es inflamatoria, es crónica, significa que no tiene cura, tiene control y tiene tratamiento. El acné es una enfermedad que se va a presentar en todos los rangos de edad, independientemente de tu edad. Desde el lactante tenemos acné de lactante, de recién nacidos que tienen acné, hasta el adulto mayor. Entonces, no es algo que nos debe asustar, sino tenemos que saber comunicarlo para poder nosotros ir resolviendo y poder ayudarles de alguna forma. Y en el caso de María específicamente tenemos que evaluar un poco ya más allá. Ahí es cuando vamos a pedir un poco más de exámenes, aparte obviamente de lo que se está aplicando, de qué está haciendo, su conducta y todo esto que ya conversamos. Sí vamos a pedir exámenes, vamos a pedir apoyo de otras especialidades, y vamos a utilizar otro tipo de medicación. Claro, y en Juana, su mamá también, porque ya lo más probable es que ella tenga un acné que tiene un origen hormonal. Y aquí ya no hablamos solo de los factores externos, ya hablamos de enfermedades como tal, como el ovario poliquístico, que es una de las enfermedades más frecuentes, que si yo veo una paciente que entra a mi consultorio, que tiene mucho acné, sobre todo en esta parte de la mandíbula, tiene mucho vello, se le está cayendo el pelo, hay un poco de problemas en el peso, y además tiene alteraciones en la menstruación, o sea que menstrua un mes, luego ya no menstrua 2 meses, 3 meses, o en el mismo mes menstrua 2 veces, eso ya no es normal. Y ya de entrada tenemos muchísimas cosas que nos dicen aquí puede haber una enfermedad hormonal, como es el caso de Juana, en el que se diagnostica un síndrome de ovario poliquístico que se trata, se estabiliza y se controla, y toda la sintomatología de la piel también empieza a disminuir. Nosotras teníamos una profesora que nos decía que la piel es la medicina interna por fuera. La piel nos dice lo que por dentro está sucediendo y es una alerta visible en la que nuestro cuerpo nos está llamando la atención que hay cosas que tenemos que corregir, y en este caso hubo una enfermedad que tuvimos que corregir para que la piel mejore, porque si no pasa esto, ya hiciste tratamiento, tomaste isotretinoína, tomaste antibióticos meses o años y el acné se controla y se estabiliza mientras estás con la medicación porque estás bloqueado,
tratamiento y a los 2 o 3 meses que suspendes la medicación el acné vuelve, y esto sí llega a ser muy, muy desesperante para el paciente y para su médico también. Entonces es por eso que tenemos que ahondar un poquito más y descartar o confirmar que existan estas otras enfermedades. Es muy importante eso. En el caso de Juana también, ella nos había conversado que justamente tuvo algunos problemas de fertilidad, ahora ya está teniendo un poco más de problemas justamente con la cuestión ginecológica. Si nosotros no corregimos eso primero, la verdad, o mejor dicho, a la par, la verdad va a ser un tratamiento muy, muy difícil y va a ser demasiado crónico y demasiado angustiante también. Las secuelas del acné, lamentablemente, no se ven solamente en la piel. Si bien la piel es nuestra chismosa, nosotros como dermatólogos nos va a contar muchas historias. Muy probablemente cuando tenemos una persona con acné tenemos que pensar más allá de lo que podría estar sucediendo. Esta mujer y su angustia, la angustia que ya le transmite a los niños, acuérdense nuevamente, esta es una condición que no va a cambiar. Es nuestro tipo de piel, eso se mantiene toda la vida. Pero van a existir factores que empeoran. Entonces, en el caso de Juana, el factor que podríamos nosotros mejorar justamente es este factor hormonal, que muchas veces cuando hablamos de acné de la mujer adulta es un factor metabólico. Va a tener mucho que ver con casos de resistencia a la insulina, va a tener que ver con hiperandrogenismos, o sea, aumentos de hormonas masculinas en la piel, y sí va a tener que ver con el estrés y el mismo hecho de ser madre. Sí, y también la aplicación de medicamentos, la toma de medicamentos, la toma de vitaminas, que es igual muy frecuente, como la vitamina B, suplementos de estos de gimnasio, proteínas que sean derivados de la leche, son factores que también están detonando los casos que vemos de acné en la consulta en el día a día. Entonces, estos son otros factores que también podemos tomar en cuenta si tienes acné, si ya hiciste un tratamiento, definitivamente no se logró controlar o no se estabiliza, puede ser que tú mismo estés consumiendo algo que está empeorando esta condición. Entonces esto también es sumamente importante. En el acné cosmético hablamos no solamente de cosméticos, sino de todo lo que tú puedas aplicar en tu piel. Puede ser, por ejemplo, una crema o un protector solar de la mejor marca que tú puedes conseguir, pero si no es ese producto apto para tu piel, se va a generar acné. Por ejemplo, habíamos mencionado que María estaba utilizando un aceite para prevenir el envejecimiento, pero tiene 20 años. Tal vez ese producto no es muy apto para ella, por más que sea un producto muy bueno y muy recomendable. Entonces, estas son las cosas que tenemos que considerar, que todo lo que nosotros ponemos en nuestra cara también puede generar brotes de acné. En el caso de los deportistas es muy frecuente ver que ellos, si son deportistas de alto rendimiento, los que ya hacen físico-culturismo, tienen incluso esta mala costumbre de aplicarse esteroides, que son los corticoides, que van a generar acné por sí mismo. Se suelen aplicar también hormonas masculinas, testosterona, para generar mayor cantidad de músculo, y también, como decía Jen, van a consumir proteínas, creatinina, suplementos, se lastiman, se ponen inyecciones de complejo B. Entonces, cada grupo etario, cada grupo funcional va a tener un factor de riesgo, y va a ser muy importante que ustedes nos ayuden diciéndonos todo, porque esa es la única forma en la que vamos nosotros a poder ir desenredando este nudo y tratando de hacer el mejor tratamiento posible. Sí, porque si bien el acné no es una enfermedad que te va a matar y muchas veces se considera normal, a pesar de que es una enfermedad, generalmente lo que sí produce muchísimo es un impacto emocional importante. Se ha visto incluso que hay personas que en depresión salen de su depresión porque ya hicieron un tratamiento del acné y se empiezan a sentir mejor y ya empiezan a salir de casa, porque el encierro es parte de la sintomatología que puede llevar estas alteraciones emocionales, ansiedad y estrés y demás, todo lo que va de la mano de la afectación emocional que puede tener una enfermedad tan simple como puede ser el acné. Sí, y como conversábamos, es muy normal. Se considera que es normal
y muchas veces porque pensamos que es normal, no llegamos a hacer tratamiento. Y esto es muy triste, porque hay pacientes, en este caso adolescentes, mujeres, que comienzan a comportarse de forma distinta, como tú mencionabas, no quieren salir o comienzan a utilizar grandes cantidades de maquillaje, que si no es el maquillaje adecuado puede generarles más acné, o pueden utilizar diferentes formas de peinado. Ustedes deben haber visto los adolescentes que se peinan para abajo todo. Muchas veces es una forma de camuflaje. Y yo lo que les digo a los padres es que tenemos que tener un poco más de empatía, un poco más de ponernos en los pies de esta persona y sentir lo que esta persona está sintiendo. O sea, su camuflaje para poder expresarse en el mundo, ya que su cara está lastimada, es el maquillaje o es el pelo. Entonces, casi nunca nosotros vamos a pedir que se corten el pelo y que se quiten el maquillaje. ¿Qué vamos a pedirles? Que utilicen otro tipo de maquillaje distinto y que hasta que las lesiones vayan mejorando, ellos mismos van a ir cambiando su peinado. Entonces hay que tener un poco más empatía también por los chicos. Sí, y otra de las consultas o de las creencias comunes es la falta de higiene en relación al desarrollo del acné. Y bueno, aquí yo hablo por mí misma. Cuando yo era adolescente, yo también tenía acné y recuerdo claramente que mi papá siempre me decía, es que es porque no te lavas la cara, y me traía una esponja y me decía, lávate con esa esponja. Y bueno, ahora que ya soy dermatóloga, sé que no tiene nada que ver con el aseo, que la esponja está 100% contraindicada y que son cosas que, claro, por el desconocimiento y tal vez el mejor hacer para tratar de solucionar una enfermedad, pues más bien lo podemos hacer que esto se empeore, porque si ya me tallo con una esponjita las lesiones del acné, pues lo que voy a lograr es que más bien empeore y que se inflame más. Y es interesante lo que mencionas, porque yo leía libros de dermatología de antes, hablemos de los años 70, era del año 70, 80, en el que se recomendaba la limpieza con una solución sulfurosa y agrediéndole, bueno, ahí no decía agrediéndole a la piel, yo lo interpreté como agrediéndole a la piel, porque decía que había que raspar y hacer un masaje vigoroso para ir eliminando el acné. Y eso es muy importante que nosotros lo reconozcamos ahora, que tal vez estas creencias, como tú dices, son por mejor hacer, pero antes se creía esto. Antes nosotros sí creíamos, los médicos, que tallándole la piel íbamos a mejorar la higiene y por lo tanto íbamos a mejorar la respuesta del acné. Antes también creíamos que la alimentación grasa, las comidas que son grasas van a tener una función en el empeoramiento del acné. Luego ya nos dijeron, no, ninguna comida tiene ningún rol en el acné. Y ahora estamos hablando ya de índices glucémicos altos y por lo tanto picos de glucosa y picos de insulina altas que van así tener un empeoramiento en las lesiones de acné. Sí, por eso también ya ahora sí la tendencia es más bien tratar de evitar lo que son consumo de lácteos, comida muy azucarada, muy grasosa, el alcohol también que tiene estos picos de glucosa muy elevada en sangre, que son los que van a generar los brotes. Y aquí también el paciente tiene que darse cuenta. Si ya tú te fijas que te tomaste una cerveza y al siguiente día ya te parece uno que otro granito, capaz que ya identificaste el factor que te desarrolla acné a ti y que lo tienes que eliminar, al menos si ya son este tipo de alimentos que no son tampoco vitales para la dieta, los podemos eliminar para evitar tener brotes de acné, o si ya los consumimos, sabemos que estamos expuestos a que nos salga un granito por ahí de vez en cuando. Con la corresponsabilidad. Y eso es súper importante también, porque a veces nos dicen, no, pero es que como este maquillaje que es el Super Mega Plus, el de la mejor marca del mundo, si a mi vecina no le hizo nada, ¿por qué esta pastilla tú me estás diciendo que es la que me está causando? Si a mi vecina no le hizo nada, ¿y por qué a mí me estás diciendo esto de la alimentación si mi hermano come todo y no le pasa nada? Es súper importante que no nos comparemos. Cada uno es un mundo distinto, tenemos bacterias distintas que hacen un micromundo totalmente diferente y somos personas totalmente individuales. Entonces es muy importante no solamente acudir a tu médico, al dermatólogo, para que te dirija sobre el tratamiento que vamos a hacer, sino también para ir especificando en ti cuál es el tratamiento más personalizado que te va a ayudar. Y aquí te hago una pregunta. Entre Pedro, que tenía barritos, María, que tenía espinillas rojas, y de Pussy, su mamá, que tenía un cuadro similar, ¿a quién le mandarías a hacer una limpieza facial? ¿O a ninguno? Le mandaría tal vez a Pedro si ya está en tratamiento.
a las chicas que están con lesiones inflamatorias esperaría mejorar la cuestión inflamatoria, porque recordemos, la inflamación genera cicatrización. Entonces, si ya Pedro está en tratamiento, ¿sí? Significa que la limpieza no va a generar mayor inflamación, capaz a él le haría. Y luego, obviamente, a las chicas después, cuando ya logremos controlar la enfermedad, esté menos inflamatorio y ya esté bajo manos de un dermatólogo, ahí podemos hacer una limpieza. Sí, ganamos mucho más con lo que hacemos en casa, en el día a día, en el tratamiento y en la conducta en general, que tal vez haciendo este tipo de procedimientos, limpiezas faciales, que son muy, muy comunes y el paciente muchas veces te pide que quiere hacerse una limpieza facial y a veces ni siquiera es necesario. Ganas más poniendo tu protector solar en tu casa y las cremas adecuadas para tu tipo de piel que haciendo estos procedimientos adicionales. Como ven, el tema de acné es un tema súper amplio. Hemos hoy planteado 3 panoramas que son muy frecuentes en nuestro día a día, con los que pensamos que ustedes se podían sentir muy identificados y que esperamos que hayan captado mucho de las ideas que nosotros hemos dado el día de hoy y que les queríamos brindar. Les agradecemos por acompañarnos y nos esperamos para nuestros próximos episodios. Bye bye. Gracias por acompañarnos en este nuevo episodio. Síguenos en nuestras redes sociales y déjanos saber tus dudas y comentarios. Esto fue Dermatalk.